Bueno, no tengo que preguntarles si Dios ha sido fiel con ustedes, porque al verlos aquí es una prueba de ello, que Él ha cumplido sus promesas esta semana en sus vidas. Su cuidado, su amor, su gracia, su misericordia se hacen manifiestos cada domingo al encontrarnos aquí para adorar juntos a Dios y agradecer a Él por todos sus favores. Creo que esas son algunas de las razones por las que estamos aquí, pero hay muchas más razones. Y espero que usted disfrute eso. Que venir a la iglesia no sea una carga, una lucha, que sea de verdad un deleite de cada día o cada semana estar agradecidos con nuestro Dios por sus cuidados. Es impresionante en realidad cómo Dios se revela a nosotros y cuida de nosotros. Muy bien, estamos aquí en la serie que hemos titulado De Camino a la Gracia. ¿Cómo llegamos hasta este punto de la gracia, el periodo en el que nos encontramos? La gracia. Bueno, la historia nos está enseñando todo lo que ocurrió antes de llegar hasta este punto. Y es bueno echar un vistazo atrás y ver todo lo que Dios hizo para que nosotros hoy podamos cantar con tanta libertad y decir que sus promesas son fieles y que hoy día nosotros no tenemos que hacer mucho más que lo que hizo Cristo para disfrutar de una relación plena con nuestro bendito Dios. Eso es algo extraordinario, es algo maravilloso. Voy a hacer la misma pregunta que hice la semana pasada. ¿Cuántos empezaron a leer el libro de Deuteronomio? Ándale, todavía hay muy pocos. Yo no sé, creo que vamos a terminar esta serie muy rápido entonces. Porque si esta introducción o este capítulo, el capítulo 1 no los ha animado, yo no sé quién más lo vaya a hacer. Pero en realidad cuando nosotros leemos la historia de lo que hicieron los antepasados, entre ellos Moisés, podemos entender mucho mejor el presente. Y eso es una de las razones por las que estudiamos toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento. Es una de las razones por las que predicamos todo el consejo de Dios. Porque creemos que aquí hay cosas que hoy Dios puede usar para nosotros, para nuestras vidas. Y yo deseo que Dios use este pasaje en sus vidas tanto como en la mía. Y eso no solamente en estos minutos que vamos a estar aquí, sino durante la semana o como Dios quiera postergar este pasaje en sus vidas. Muy bien, ¿recuerdan en qué versículo quedamos la semana pasada? Para eso tenemos que tener una libreta, ¿cierto? O buena memoria. Pero no se preocupen, quedamos en el versículo 33 y hoy vamos a estar estudiando del versículo 34 en adelante. ¿Ok? Entonces, por favor, abra su Biblia ahí para que entremos a estudiar ese pasaje. Aquí vamos a ver un enfoque en las decisiones humanas y cómo esas decisiones siempre van a traer consecuencias espirituales. Ya hemos venido hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel y cómo Moisés se detiene en el tiempo para recordarle a los israelitas todo lo que sus padres hicieron. Ahora, déjenme hacerles unas preguntas, o quizás una pregunta nada más, para empezar. ¿Cuál fue la última decisión que tomó usted trascendental y cómo se alinea esta decisión con la voluntad de Dios o lo desvía de la voluntad de Dios? No tiene que contestarme, es una respuesta para usted. ¿Cuál fue la última decisión que tomó trascendental y cómo se alinea esta decisión con la voluntad de Dios o lo desvía de su plan, del plan de Dios? Una de las cosas que yo encuentro que es más difícil muchas veces como creyentes es tener seguridad en el momento que estamos tomando decisiones. No es fácil. Y creo que todos los días estamos tomando decisiones.
Todo el tiempo estamos tomando decisiones, algunas de calibre más grueso que otras. Pero estamos hablando de esas decisiones que cambian el curso de la vida, decisiones que pesan, las decisiones trascendentales que cambian o involucran a otros y pueden cambiar la vida de ellos o también las nuestras. ¿Ya recuerdan alguna decisión que hizo eso? Por ejemplo, elegir una carrera puede ser una decisión como esa. Elegir una pareja también. Decidir tener hijos o no, eso también puede cambiar la vida mucho. Y las mamás saben que así es. Cambiar de una ciudad o de un país a otro. Hacer una inversión importante, enfrentar algún reto personal o incluso cambiar su orientación espiritual. Cada una de esas decisiones puede tener efectos a largo plazo, tanto positivos como efectos negativos, y suelen estar acompañadas de mucha incertidumbre y expectativa. Ahora, más confianza que desarrollamos en Dios y mejor que conocemos a Dios, esa incertidumbre y esa expectativa son menores. Ahora, la incertidumbre, está relacionada con la falta de información o la falta, diríamos, no solamente de información sobre lo que va a suceder en el futuro, que a eso le llamamos incertidumbre, y la otra, la expectativa, tiene que ver con lo que uno espera que ocurra y que desea que pase cuando uno está tomando decisiones. Pero eso se genera casi siempre cuando estamos tomando decisiones importantes. Ahora, vemos el pueblo de Dios tomando decisiones que cambiaron el curso de toda una nación. Y es interesante hacer una línea, trazar una línea de todo lo que eso implicó, no solamente para el pueblo, sino incluso para la iglesia de hoy. Recordemos algo en el contexto de lo que hemos venido hablando. El pueblo de Israel se enfrentó quizás a la decisión más importante para las generaciones futuras. En estos capítulos en este capítulo que hemos estado desarrollando, aunque hemos brincado a otros capítulos. Y es por eso que Moisés se ha detenido aquí para ayudar a las nuevas generaciones a entender cómo tomar decisiones correctas, cómo pensar en el calibre de las decisiones. Hoy día la gente toma decisiones a la ligera. Es increíble lo que la gente está haciendo y la forma en que lo están haciendo. ¿Sí? A veces uno pregunta por una persona y dice, no, esa persona está al otro lado del mundo o se casó ayer. Cosas como esas. De un momento a otro toman decisiones sin medir las consecuencias, sin pensar si eso tiene que ver o está alineado con la voluntad de Dios o no. Muy pocos les interesa eso. Yo espero que después de que nosotros escuchemos este mensaje podamos reflexionar un poco más y ser más precavidos y más sabios en el momento de tomar decisiones. Porque vamos a estar mirando varias decisiones en este capítulo, en lo que resta de este capítulo, y vamos a estar mirando las consecuencias de eso. Y creo que hacer eso es muy útil. Y yo creo que, de hecho, muchas veces cuando uno pide un consejo a alguien que ya hizo lo mismo que uno espera recibir algo de esa experiencia. Pero no es lo mismo consultar con una persona que tener la certeza y la confianza de que Dios nos está indicando o aprobando una decisión. No es lo mismo. Porque puede ser que esa persona le haya ido bien, pero no necesariamente si usted cruza el mismo camino que esa persona trazó, por el que esa persona caminó, le va a ir a usted de la misma forma. Entonces, si hay cosas que debemos aprender. Alinear nuestras decisiones con la voluntad de Dios es un proceso que toma tiempo y que se fortalece a la medida de que crecemos en nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él y a ser direccionados por Él. Honestamente somos muy instintivos, muy intuitivos muchas veces.
más de lo que deberíamos ser. Deberíamos desarrollar más nuestro nivel de confianza hacia Dios. Piense la última vez que usted tomó un tiempo para tomar una decisión e invirtió tiempo para que Dios aprobara su decisión. Si le cuesta encontrar esa ocasión, eso es prueba de lo que estoy diciendo, que somos más intuitivos que otra cosa en el momento de tomar decisiones. Este pueblo, a los israelitas les estaba costando mucho tomar decisiones. Finalmente vemos que tomaron decisiones no tan sabias. Y vamos a ver las decisiones y las consecuencias de sus acciones. Entonces quiero que arranquemos ahí en el versículo 34 para mirar algunas de esas decisiones y también las consecuencias o reacciones de esas decisiones. Después de leer los primeros versículos, que me gustaría que fueran el versículo 34 y 35, vamos a orar y así vamos a seguir estudiando este pasaje. Dice el versículo 34 del capítulo 1, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá el hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Oremos. Señor, quizás no somos tan conscientes de que a ti te interesa lo que estamos haciendo, te interesa la forma en que estamos viviendo en este mundo, porque ello comunica, Señor, quién eres tú para nosotros. Tú quieres involucrarte en nuestras vidas de tal forma, Señor, que mostremos, Señor, a quienes están a nuestro alrededor, Señor, quién eres tú. Es por eso, Señor, que tú has obrado de la forma que vamos a ver en este pasaje. Porque no estabas pensando en un solo sujeto, en una sola persona, en un individuo, sino que estabas pensando, Señor, en toda una nación. Padre, somos observados todo el tiempo, pero mayormente tú nos ves y nos escuchas. Y queremos, Señor, de antemano pedirte perdón, porque muchas veces caprichosamente insistimos en ir en una dirección sin preocuparnos por saber lo que tú quieres, Señor, o cuál es tu opinión. Señor, enséñanos a través de este pasaje a ser muy cuidadosos. Tú nos amas, Señor, y quieres enseñarnos a través de la historia, como hombres y mujeres, Señor, en sus aciertos y desaciertos, Señor, tuvieron que enfrentar, Señor, la realidad de que tú eres un Dios soberano. Gracias, Padre, por este pasaje. Oramos, Señor, que ministres a nuestros corazones y que podamos entender cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que dice el pasaje en el versículo 34 es que oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Eso nos lleva ¿a dónde? Al pasado, ¿cierto? A lo que ya habíamos mencionado en el mensaje de la semana pasada. Recordemos algo de eso en el versículo 26. ¿Qué estaban diciendo ellos? ¿Qué fue lo que oyó Dios acerca de ellos? Versículo 26. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmuraste en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Eso era lo que había subido a los oídos de Dios. Eso era lo que Dios había escuchado. Entonces Dios dice la palabra que se enojó. ¿Usted imagina estar enojado, que usted enoje a Dios, que Dios esté enojado en contra suyo por una decisión suya? Eso es muchas veces lo que significa pecar, que no estamos honrando a Dios y cada vez que hacemos eso, pues Dios muestra de alguna forma su desacuerdo, su enojo, porque Él es un Dios santo y es un Dios justo, que en todo busca ser glorificado y honrado, porque fuimos creados por Él y para Él. Entonces cuando Dios oyó la voz de los israelitas, encontró algo que precisamente le produjo enojo.
Aquí vemos la primera decisión. La decisión de un pueblo desobediente produce enojo. Eso nunca va a cambiar en la Biblia. Al pasaje que llegue en cualquier punto de la historia, cada vez que encontramos la desobediencia por parte de un individuo o de un pueblo, ¿qué va a pasar? Encontramos enojo. ¿Recuerdan cuál era el mensaje de la semana pasada? ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Tenían que desarrollar un temor reverente a Dios. Ellos tenían que vivir por fe y no por ver. Ellos tenían que aferrarse a la fidelidad de Dios. Pero no fue así. Ellos dudaban de Dios, aún después de haber enviado espías a ese lugar y haber confirmado que ese lugar era como Dios les había dicho que era. Solo que habían unos retos que ellos debían asumir. Entonces empiezan a murmurar en contra de Dios. Ya escucharon lo que ellos dijeron. Nos aborrece Jehová. ¿Por qué nos sacó de ese lugar? Y eso muchas veces, nosotros no lo decimos con esas palabras a Dios, pero nosotros muchas veces creemos que tenemos un mejor plan que Dios. Y llegamos a pensar de esta misma forma. Que nuestro plan es mejor que Dios, que nuestra dirección es mejor que la de Dios. Pero lo cierto es que muy en el fondo sabemos que estamos rebelándonos en contra de Dios y estamos desobedeciendo a Dios. Ahora, la esperanza de eso es como que Dios no nos vea, no nos escuche, o incluso, ahí es donde muchos dicen, pero es que Dios es tan misericordioso. Y abusan de la gracia o de la misericordia de Dios, olvidando que Dios es justo precisamente. Porque si Dios es justo, simplemente Él se va a mantener en lo que Él ha dicho. Dios no iba a cambiar de parecer. No importa si te llamas Moisés, no importa si te llamas Pedro, Pablo, Juan o Víctor. Su palabra siempre permanece, es inerrante. Él no cambia en lo que Él ha dicho. Y por eso es que Dios de alguna forma va a traer condenación o un juicio inmediato a ellos. Las consecuencias de sus acciones trajeron el enojo de Dios contra ellos. ¿Le preocupa que Dios esté enojado en contra suyo o no? Bueno, algunos quizás sí, otros no tanto. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? En Números capítulo 14, el versículo 29, voy a leer ese versículo nada más, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios incluso le puso edad. ¿Sí? Esa era la generación que se iba a quedar. Eso es, en Números narra exactamente cuál fue el enojo que Dios, o cuál fue la reacción de Dios al estar enojado. Dijo, ustedes no van. Entonces, Él decidió que las personas que tenían más de 20 años no iban a pasar a la tierra prometida. Esa fue la consecuencia de Dios. Ahora, ¿ustedes pueden recordar en la Biblia cuántas cosas Dios ha hecho enojado por el pecado de alguien? Bueno, vamos a Génesis. ¿Qué hizo en Génesis capítulo 3? Desterró a Adán y Eva del paraíso. Producto o razón, pecado. Luego, más adelante, el diluvio, ¿cierto? ¿Qué hizo? Inundó la tierra. Producto, pecado. Luego, confundió la lengua. ¿Por qué? Pecado. El hombre quería ser igual a Dios, alcanzar a Dios. Destruyó Sodoma y Gomorra. Razón, pecado. Más adelante vemos las plagas. Razón, pecado. O sea, cada vez que nosotros vemos a Dios enojado, estamos entendiendo que alguien ha desobedecido a Dios. Alguien ha pasado por alto la palabra de Dios, las indicaciones de Dios. Y obviamente eso siempre va a llevar consecuencias. La gente piensa que estamos pecando y no está pasando nada hoy día. Y sí está pasando. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de lo que está ocurriendo.
por la gracia de Dios. Y eso es algo sorprendente. Ahora, la incredulidad fue lo que resaltó aquí en estas personas. En la decisión que ellos tomaron mostraron incredulidad. Una decisión que les cerró las puertas a las bendiciones que Dios había prometido a todo un pueblo. Pregunta, ¿estamos tomando decisiones basados en la fe, en lo que Dios está diciendo, o en nuestros instintos, en nuestros planes, en nuestra cosmovisión del mundo, en lo que creemos que es mejor para nosotros? ¿O en realidad nos interesa saber y hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios? Dice el versículo que él tenía la buena tierra para darles a sus padres. Pero una mala decisión de un pueblo cambió el rumbo de las personas, de todo un pueblo. Versículo 36. Dice versículo 36, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque han seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Otra decisión. ¿Cuál es la decisión que encontramos aquí? Ahora encontramos la decisión de dos hombres conocidos como Caleb y Josué, respaldados por Dios. Me encanta cómo inicia ese versículo, excepto Caleb. Y en muchas ocasiones fue como el diluvio nuevamente, ahí había una sección. Incluso en el Edén también había una sección, porque Dios pudo acabar con ellos. Dios pudo haber dicho a Adán y a Eva, bueno, cumplir milimétricamente que ellos murieran físicamente, espiritualmente, pero no. Dios en reemplazo del castigo de ellos sacrificó un animal para perdonarlos y mostrar la gracia. Y cada vez que vemos al hombre pecando, es increíble que vemos cómo Dios antecede su gracia. Y Él está ahí presente simplemente esperando el perdón. Entonces aquí dice que excepto Caleb, ¿por qué? Porque Caleb era alguien diferente. Caleb fue un hombre ejemplar. Para este momento de cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Caleb tenía aproximadamente 40 años. Es decir, que Caleb debió haber sido uno de los que murió como consecuencia de las decisiones del pueblo. Pero no, Caleb se mantuvo vivo porque Dios tenía un propósito, pero también porque dice el pasaje que él se mantuvo como fielmente a Jehová. Entonces, aquí vemos las decisiones de Caleb y Josué respaldadas por Dios. La primera es la decisión del pueblo y ahora las decisiones de dos hombres respaldadas por Dios. En eso hay una gran diferencia. Si ustedes llegan a Josué, el capítulo 14, el versículo 7 y el versículo 10, ustedes cuando lean ese pasaje van a encontrar que Caleb ya no tiene 40 años, sino que tiene 85 años. Pero lo que llama la atención en ese versículo es que todavía mantiene la misma actitud. Parece que se mantiene fielmente al Señor, a pesar de que han pasado ya más de 45 años, dice el pasaje que todavía Josué y Caleb están listos para servir a Dios y serle fiel a Dios. Eso no fue algo del momento, no fue una buena racha en la vida de Caleb y Josué. Fue algo que predominó en la vida de ellos. Y por eso estamos hablando que tomar decisiones, o para llegar a tomar buenas decisiones, hay que cultivarlas con el tiempo. Uno no puede llegar a tomar
buenas decisiones o las decisiones más trascendentales en la vida cuando diariamente ha tomado malas decisiones, cuando se la pasa tomando malas decisiones, sino que nos vamos haciendo diestros en eso sabiamente con las decisiones pequeñas para que cuando lleguen las decisiones claves e importantes, entonces encontremos el respaldo de Dios en nuestras decisiones. También dice que Josué creyó y ellos estaban dispuestos a enfrentar el ejército que Dios les había dicho. Estos dos fueron parte del equipo que fueron al otro lado de la tierra prometida a mirar cómo era la tierra, ¿recuerdan? Pero ellos dos, y no vamos a mirar eso, ellos dos llegaron y dijeron, listo, ¿qué hay que hacer? Son grandes, la cosa está peluda, pero vamos para allá. Vamos a meternos con todo. Porque en realidad ellos no estaban viendo a su enemigo, ellos tenían la confianza puesta en Dios. Y si contrastamos eso con lo de los otros 10 hombres que terminaron desanimando a todo el pueblo, es aterrador. Porque finalmente dijeron, no, yo no voy para esa, como dicen aquí. Mejor me quedo. Que manden a Josué. ¿Qué espera usted en este momento de Dios? ¿Qué está esperando usted de Dios? ¿Y qué está haciendo por eso que usted está esperando de Dios? Sabemos que Dios es un Dios que ha prometido que ha hecho muchas promesas a nosotros. Pero además de eso, usted quizás tiene planes, tiene deseos. Usted quiere ser bendecido por Dios en algo. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo para que garantice Dios que lo que usted vaya a hacer es algo bueno, donde Dios lo respalde en esa decisión? Este pueblo tenía que pensar en que tenía que salir, Caleb y Josué estuvieron dispuestos a hacer eso, a ir y a conquistar lo que Dios les había prometido que ellos tenían que hacer. Es que ese es el problema muchas veces de las bendiciones que recibimos de Dios. Parece que es algo que muchos entienden que solamente tenemos que tener las manos abiertas y esperar. Porque en algún momento Dios va a enviar eso. ¿Sí? Si usted tiene un plan de casarse, jóvenes, casarse bien con la persona correcta, ¿qué está haciendo? ¿Está esperando con las manos abiertas? Yo creo que lo mínimo que debe estar haciendo es orando, pidiendo consejos, preparándose espiritualmente, creciendo en las áreas en las que usted sabe que es inmaduro, pensando en cómo va a ser un proveedor cuando llegue esa persona, si usted le va a ofrecer un matrimonio. O sea, hay cosas que ya podemos estar haciendo. Ahora, de pronto usted ignora todo eso y simplemente en algún momento se enamora. Y usted dice, esa es. Puede ser que funcione, pero los riesgos son altos. Si usted no ha escuchado a Dios y si usted no involucra a Dios en eso. Pero si usted lleva un par de años o meses orando a Dios por eso, ¿usted cree que Dios no va a respaldarlo cuando llegue la persona correcta y usted tenga que tomar esa decisión? Me encanta como dice Pablo en Efesios capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces todos decimos, amén. Pero, espere un momento, no hay que hacer nada por esas bendiciones espirituales de las que Pablo está hablando, que hemos recibido como herencia en Cristo. ¿Sí o no? Claro que hay que hacer cosas. O sea, lo que no podíamos hacer lo hizo Cristo. Pero lo que tenemos que hacer es ir y conquistar esas bendiciones. ¿Cómo? Siendo fiel en oración, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios demande en cada caso para alcanzar esas bendiciones de Dios. Es algo muy similar de lo que hizo Josué y Caleb. La fidelidad de Caleb y su confianza en Dios le dieron la oportunidad de hacer la diferencia a pesar de las circunstancias
y las decisiones de los que estaban a su alrededor. Y por eso la excepción arrancando el pasaje, excepto Caleb. Usted no tiene que cruzar el mismo camino que todos. Usted no tiene que equivocarse igual que todos. Porque parece que estuviéramos condenados a eso, ¿cierto? Que todos tenemos que probar para saber que no es así. Meter el dedo en el fuego para saber que quema. No, no todos tenemos que pasar por lo mismo. El liderazgo de Josué le permitió obedecer a Dios para guiar a Israel. Josué fue un hombre, y por eso se nombra como un hombre valiente, esforzado. Y es la persona que Dios va a usar finalmente para llevar a todo un pueblo a la tierra prometida, porque hay que enfrentar gigantes, hay que enfrentar luchas. Pero lo más importante no es que seas fuerte, sino que tengas la confianza en que Dios te ha dado esa fuerza para llegar hasta el lugar donde Dios te va a llevar. Eso es lo importante. Las decisiones de Caleb y Josué son respaldadas, sus ministerios son respaldados por Dios. La fidelidad de ellos, las fuerzas de ellos son respaldadas por Dios. Eso contrasta mucho con el otro ejemplo que encontramos en el mismo versículo. ¿Qué fue lo que dijo también? Recuerda que quien está narrando esto es Moisés. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Ni Moisés se salvó del enojo de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué? Yo creo que nadie ha pensado pecaminosamente que Dios fue injusto, ¿cierto? Si de pronto ha dicho, pero ¿por qué? Ya hay como que hay algo de eso, ¿cierto? Pero ¿cuál es la razón por la que Moisés no entró? ¿Cuál fue la razón? ¿Quieren mirar la razón? Capítulo 3, ahí vamos a saltar un poquito, al capítulo 3 de Deuteronomio. No vamos a brincar mucho, pero mire el capítulo 3. Y leamos desde el versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero, y cuando hay un pero en la Biblia, es un pero Jehová se había ¿qué? Enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Y mandó a Josué animándolo, a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Se enojó Dios contra Moisés. ¿Cuál fue el enojo? Bueno, si ustedes recuerdan allá, Moisés más atrás, Moisés estaba caminando con el pueblo y el pueblo estaba sediento, entonces pide instrucciones a Dios y Moisés interviene, Dios le dice que sí, que tranquilo, que él le va a dar agua y este Moisés pierde el control, se apresura y entonces golpea la roca con rabia una vez, dos veces y esto produjo el enojo de Dios. La falta de confianza de Moisés delante del pueblo de Dios produjo que Dios se enojara contra Moisés. Esto es una muy buena lección. Leamos otro pasaje un momentico. Números capítulo 27.
Porque esto nos ayuda, nos aclara un poco lo que estoy diciendo. Número 27. Miren el versículo 13. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido al pueblo conforme como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mis mandatos en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome con las aguas a los ojos de ellos. ¿Vieron lo que pasó? Dios le dice que Moisés tenía la oportunidad de santificar públicamente, usa la palabra congregación, públicamente santificar a Dios con sus decisiones. Y esta es la razón por la que a Moisés no se le permite entrar en la tierra prometida. ¿Es justo Dios? Por supuesto, porque Él era el líder que debería dar ejemplo de fe, de confianza en Dios. Y Él hizo todo lo contrario. Perdió una oportunidad maravillosa para que este pueblo tuviera la confianza en Dios de que no importa si enviaban espías, si iban a ver hombres gigantes al otro lado, iban a ir. Pero el mismo Moisés mostró debilidad en su carácter, falta de confianza. No mostró fidelidad a la congregación. La fidelidad en las cosas pequeñas, hermanos, en la vida diaria, puede preparar el camino, como ya dije, para las grandes decisiones. La pregunta es si estamos siendo fieles en nuestras decisiones pequeñas. Porque parece que solo nos importa acudir a Dios cuando se trata de una inversión grande. Pero las inversiones pequeñas no son tan trascendentales, entonces ¿para qué? ¿Cuáles son las cosas pequeñas que nos ayudarían o las decisiones pequeñas que van abonando el camino para luego tomar buenas decisiones en el Señor y más confiados en Él? Voy a mencionar algunas. Tu devoción diaria que debe priorizar tu relación con Dios. Esto es una decisión cada día. Todos los días usted tiene que tomar la decisión, ¿voy a pasar tiempo con Dios, sí o no? Y todos los días va a tener gigantes en contra de eso. ¿Sí o no? Y ahora, ¿cómo pretende usted tomar una buena decisión o una decisión importante y que Dios se involucre en su vida cuando usted no puede tomar una decisión básica diariamente de tener comunión y confianza en el Señor? Son cosas pequeñas, pero otra vez, desligamos una cosa de la otra y después nos quejamos de Dios, pero es que yo estaba orando por eso, pastor, no sé qué pasó. Dios sí sabe qué pasó. Vivir según los principios y mandamientos de la Biblia, diciendo o haciendo lo correcto, siendo honesto, amoroso, justo. Esas son cosas que podemos hacer, hermanos, todos los días. Todos los días somos llamados a vivir el Evangelio, a practicar la Biblia, a vivir como, y no le digan a los demás, como cristianos, como Cristo. Todos los días somos llamados a eso. Y cada vez que usted toma la decisión de hacer lo correcto y honrar a Dios y vivir para Dios, usted está abonando el terreno para tomar las mejores decisiones futuras. Pero si le cuestan las cosas pequeñas, el ABC, bueno, otros ejemplos: perdonar a quienes nos ofenden, ser amables, ser pacientes, mostrar amor, trabajar en la relación. Esas son cosas. Mire, cuando yo digo esto, hermanos, yo estoy pensando en mí, pero también estoy pensando en la iglesia. Porque yo he visto personas que no se hablan entre ellos y se supone que son de la misma iglesia, que son hermanos, a los que Dios les ha dado el mismo amor, la misma gracia. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estamos decidiendo. Eso no es que va a caer algo del cielo donde Dios va a no, si Dios ya hizo lo que tenía que hacer a través de su Hijo Cristo, Dios nos reconcilió. Ahora usted tiene que tomar la decisión de: voy a matar mi orgullo y voy a ir donde el hermano y le voy a decir:
hermano, perdóname. Te pido perdón. Y yo sé que eso es difícil, porque somos más buenos hablando a otro de lo que pasó. Y es que usted viera cómo me trató. Yo no me merezco eso. Eso es vivir diariamente, tomar decisiones correctas todos los días para abonar el terreno y tomar las decisiones. Eso fue lo que hizo que Caleb y Josué llegaran a ser vistos como hombres de Dios fieles. Porque en su vida fue formada, su carácter fue formado, pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Fueron días tras días. Y si usted mira la vida de Moisés, Moisés también tuvo muchos desaciertos. Pero Dios va trabajando en cada uno. A la medida que le permitimos a Dios o al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros. Otras decisiones pequeñas: ser generosos, ofrendar, evitar la avaricia, el endeudamiento innecesario, el anhelo por las cosas que no necesitamos. Son cosas pequeñas que si tomamos decisiones y pensamos, Señor, tú quieres que yo haga esto, tú quieres que yo invierta este dinero en eso. Imagínense todo lo que podríamos hacer con lo que pagamos en Netflix. Oh. Si invertimos más en las misiones que lo que invertimos en Netflix, ¿cuántos misioneros podríamos tener apoyando? No, bueno, hablemos de otras iglesias. Yo sé que aquí nadie tiene Netflix, pero hablemos de otras iglesias. ¿Sí? Cosas que muchas veces no necesitamos. Yo no sé si tengo Netflix, ni siquiera sé, porque a veces lo desconecto y vuelven y me lo conectan. Hermanos, tenemos que pensar, tenemos que analizar lo que hacemos, la forma en que administramos las cosas, porque esas cosas Dios busca formarnos a través de las decisiones pequeñas para las decisiones grandes e importantes. Y es por eso que tenemos un desacierto detrás de otro desacierto, porque somos tan descuidados en las cosas mínimas. Y lo que me encanta de todo esto es que el Señor dijo, ¿recuerdan lo que Él dijo en Mateo 25:23? Hablando en la parábola de los talentos. Su Señor dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Son palabras de Jesús, porque Jesús estaba pensando en las cosas pequeñas. O sea, no podemos construir una vida de fidelidad como la de Caleb o Josué si no somos fieles en las cosas pequeñas. Devocional, cosas diarias. Ir a la iglesia, orar por los demás, visitar a los enfermos, cosas pequeñas. Hemos sido llamados por Dios a eso. Si no tenemos patrones bíblicos, vamos a ser movidos por nuestros factores que representan mucho más riesgo para nosotros. Y ya hay gente que tiene eso tan marcado. O sea, hay una falta de sabiduría en la forma que toman decisiones tan marcada, y uno del otro lado uno ve, oiga, pero ¿otra vez? Pero uno no se da cuenta que uno también tiene esos patrones en otras áreas de su vida, y la gente dice, oiga, pero ¿otra vez? Y tenemos que confesar eso e ir al Señor. Versículo 39. Voy a leer solamente este versículo porque creo que esto es importante decirlo. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos la heredarán. Aparte de Caleb y Josué, Dios le dio la oportunidad a los menores de 20 años para que entraran a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque el pueblo se estaba quejando que Dios iba a descuidar a sus hijos. ¿Quién va a cuidar a nuestros hijos? Miren cómo estábamos pasando y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces Dios les está dando de su mismo jarabe. Dios les dice, ok, pues yo voy a cuidar de ellos. Ellos sí van a ir a la tierra prometida, tú no. Así les está tratando Dios. En la excepción divina que Dios hace, Dios decide que los hijos que no participaron en la incredulidad heredarían la tierra prometida. Eso no puede tener otro nombre
que la gracia de Dios. Es la gracia de Dios presente ahí, aplicada. Y aquí vemos la tercera decisión. La decisión de Dios revela juicio y misericordia. Dios puede hacer eso al mismo tiempo. Condena a unos, pero le da la oportunidad a otros. Y no podemos guiarnos por eso muchas veces, porque usted puede cometer el mismo pecado que otra persona y Dios puede obrar de diferente forma. Y a veces nos justificamos de esa forma para hacer lo que queremos, pensando en que Dios nos va a tratar bien. No, es que a fulanito no le ha ido tan mal. Y no lo consultamos con nadie, pero sabemos. Pero nuevamente no podemos jugar con el pecado porque Dios se va a enojar. Dios se va a enojar. Siempre Dios le va a desagradar el pecado. La misericordia de Dios es mayor que nuestras fallas. Creo que eso suena como una canción, ¿cierto? Su gracia es mayor. Pero nuestras decisiones afectan las generaciones futuras, afectan a otras personas. Si un hijo toma una mala decisión, afecta a sus padres. Si un padre toma una mala decisión, afecta a sus hijos. ¿Y somos tan egoístas que no pensamos en eso? ¿Qué están viendo nuestros hijos hoy día? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos en la forma en que tomamos decisiones? ¿Ven sus hijos que ustedes oran? Espera un momento, vamos a orar si esto es lo que Dios quiere. No, es que vamos a comprar ese carro que nos lo están dando baratísimo, hay que aprovecharlo. Y se meten en una vaca loca, una Kia Carnival. Démosle duro al pastor Jonathan que no está. Podemos dar ejemplo a otros. Tenemos que acudir a Dios. Cada decisión tomada de Dios puede revelar juicio o misericordia, o las dos al tiempo. Pero si honramos a Dios, creo que Dios va a estar respaldándonos, como en el caso de Josué. Versículo 41. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Escuchen, y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no diste oído. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como lo hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Omra. Y volviste y lloraste delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué dice? No escuchó vuestra voz, ni os prestó su oído. Y estuviste en Cades por muchos días, los días que habías estado allí. ¿Qué hizo este pueblo? Esta es la última decisión que vamos a ver. La decisión de un pueblo de presumir que podían hacer las cosas sin Dios. Dios había dicho: no te cambies que no vas. Y ellos decidieron hacerlo. Se armaron hasta los dientes y dijeron: vamos para esa. Pero Dios dijo: no subas ni pelees, pues no estoy entre vosotros. No. Bueno, la falta de confianza del pueblo, deciden actuar por su propia cuenta, tomar sus propias decisiones, tomar la tierra que Dios había prometido, porque ellos habían escuchado antes que Dios había dicho que sí, que fueran. Entonces ellos podrían tener algo de confianza diciendo: pero recuerdan que Dios nos dijo antes de esto, ¿cierto? Dios nos había dicho que sí, que fuéramos. Eso es presunción. Eso es presunción. Es lo que hace una persona cuando a veces toma una decisión y escucha un testimonio de alguien diciendo:
No, es que yo monté ese negocio y me empezó a ir bien y después compré el otro y compré el otro y entonces mire cómo estoy. Y entonces la otra persona llega a la casa al otro día y dice, mija, vamos a montar el mismo negocio de Pedrito. Porque piensa que le va a ir igual que Pedrito. Su presunción le hace creer que Dios lo va a tratar de la misma, pero usted no sabe el camino que ha atravesado esa otra persona. No ha orado, no ha calculado, no ha tomado los riesgos, no ha planificado. Y simplemente se arroja, pero como usted vio que Dios obró en la vida de Pedrito, entonces usted se arroja a hacer lo mismo. Aquí dice en el texto, persistiendo con altivez. ¿Alguien conoce esa palabra? Altivez, ¿qué es eso? Presunción. ¿Sí? Yo puedo. Y creemos creer que sí puedo. Nos queremos convencer de que sí, nos queremos convencer de que Dios está en el asunto. Le ponemos un versículo al proyecto para que la cosa funcione bien y se vea cristiana. Cristianizamos la idea. Pero espere, Dios ya dijo que no. Si Dios tiene un principio y dice no, es no. Cuando Dios dice no, es no. Entonces, ¿por qué tenemos que insistir? Dios ha dicho que no. Solamente Dios espera obediencia. La fe y la presunción son muy diferentes y a veces se confunden. La fe se basa en la confianza de Dios y en su palabra, mientras que la presunción se basa en una arrogancia y en una autoconfianza infundada en sus propios deseos. ¿Hay peligro? Claro que hay peligro. Y así somos y no nos damos cuenta que estamos tomando decisiones nosotros y que Dios no está en el asunto. Queremos que Él vaya allá atrás como con un paraguas cubriéndonos. Pero no es así, Dios debe ir delante de nosotros. Por eso Él los guiaba con una columna de fuego. Él va adelante. El resultado fue desastroso. Son derrotados por los amorreos y enfrentan las realidades de su beso. Pero ¿notaron que estuvieron llorando? Y se arrepintieron. Alguien puede decir, pero se arrepintieron, pastor, ¿y por qué Dios entonces no los escuchó? Porque no era el momento de arrepentirse. Es como cuando atrapan a un ladrón, ¿cierto? ¿Han visto eso aquí en la calle, cierto? Atrapan a un ladrón y el ladrón empieza a llorar. Ay, no me pegue. ¿Por qué está llorando? ¿Se arrepintió? No, está llorando porque lo atraparon, lo cogieron con las manos en la masa. Eso no son lágrimas de arrepentimiento. Se sintió atrapado. Fracasó. Son lágrimas de fracasados. Esa es la realidad. Actuar en desobediencia y luego esperar la bendición de Dios es un error. Si solamente se puede llevar esto, por favor, lléveselo. Si usted actúa en desobediencia y espera la bendición de Dios, no se equivoque. No espere que Dios esté con usted. Usted no va a doblar el brazo de Dios, porque su palabra está escrita. Él no cambia, Él es inerrante. Él ya dijo lo que tenía que decir y solamente espera nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Es todo lo que Él desea. Concluyamos. Decisiones, reflexiones sobre las decisiones. Cada decisión tomada en nuestra vida es una oportunidad para glorificar a Dios. Cada decisión es una oportunidad para que otros vean en quién creemos y quién es Dios para nosotros. No sea arrogante. No piense que usted puede. Bueno, pero si a Jonás llegó donde quería llegar. Y sí, hay dos formas de llegar a donde Jonás llegó, en ballena o en barco. Y usted decide. Finalmente, muchas veces vamos a atravesar el desierto. Pero eso no es lo que Dios espera que ocurra. Porque por su gracia Dios permite que algunos atraviesen. Lo que Él espera, en verdad, es que disfrutemos de Él. Cuando conquistamos sus promesas. Cuando creemos en lo que Él ha dicho.
¿Estamos tomando decisiones basadas en la dirección de Dios o en nuestra presunción? Muchas personas me preguntan eso, pastor, ¿qué debo hacer? Y yo les digo, no sé. Y la gente quiere que uno les diga, ¿me caso con ella? Y yo le digo, no sé. Usted tiene que orar, usted tiene que buscar a Dios, pero yo digo eso como si fuera un chiste, pero en realidad, porque muchos pastores le dicen, ella es, cásese con ella. O sea, toman el lugar de Dios. Y eso es peligroso. Cuando estemos dando un consejo, aconsejemos a la gente a que escuchen a Dios, a que busquen a Dios. No demos nuestra experiencia diciendo que, ok, yo creo que sí, porque mire que a mí me fue bien y a fulanito también le fue bien, y entonces yo creo que a usted le va a ir bien. No, descubre la voluntad de Dios para tu vida con Dios, invierte tiempo en Dios, en su palabra, en oración, y entonces Dios se va a revelar y no vas a fracasar. La racha de las malas decisiones va a quedar atrás y usted va a tomar buenas decisiones para la gloria del Señor. ¿Cuál es la invitación? Buscar a nuestro Dios, pedir su dirección, confiar en su voluntad, en que su voluntad es mejor que la suya, es buena, agradable y perfecta. Pero hay que buscarla. Hay que buscarla. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Una vez más vemos ejemplos en la Escritura, Señor, que nos